En este tema estudiaremos cómo determinar la fuerza magnética que ejercen diferentes distribuciones de cargas eléctricas en movimiento y sus diferentes aplicaciones. Primero, analicemos cómo se comporta la fuerza magnética en un conductor como lo es un alambre que transporta una corriente eléctrica. Entonces, en la figura podemos observar un segmento de este alambre conductor con una longitud determinada L y un área de sección transversal A, de tal manera que consideramos en este alambre el movimiento de cargas positivas. Entonces, en la imagen podemos ver una carga positiva que se encuentra en movimiento debido al flujo de la densidad de corriente. ¿Sí? En este caso, la densidad de corriente apunta de abajo hacia arriba, como indican las flechas de J, de tal manera que el movimiento de las partículas cargadas se caracteriza por la velocidad de deriva, Vd, y observemos que esta velocidad de deriva es perpendicular al campo magnético. En la imagen observamos las cruces azules que van a representar la dirección del campo magnético externo que están apuntando hacia la pantalla. Entonces, este campo magnético externo va a ejercer una fuerza sobre la partícula cargada que va a ser igual a la carga de mis partículas multiplicada por el producto cruz de la velocidad de deriva con respecto al campo magnético. Ahora, si queremos conocer la fuerza total considerando todas las partículas cargadas que está transportando mi alambre, entonces necesito determinar la carga total que está transportando. Entonces, para ello vamos a utilizar el número de cargas por unidad de volumen, N, de tal manera que en este segmento de alambre conductor, la carga total va a estar dada por N por el volumen, es decir, N por el área transversal de mi alambre por la longitud del segmento. Entonces ya con esto tengo la carga total. Al sustituirlo en la expresión de la fuerza magnética, entonces tengo la fuerza magnética total debido a todas las cargas en movimiento. Esto es igual a N por el área de la sección transversal, por la longitud L y por la carga de cada una de las partículas. Entonces esta expresión va a decir la carga total y ya luego lo multiplico por la velocidad de cada una de las partículas, la velocidad de deriva y por la intensidad de campo magnético externo. Entonces, si arreglamos la expresión esta, como muestra la expresión de la derecha, ¿sí? De tal manera que por un lado dejamos el número n, la cantidad de carga, la velocidad de deriva y el área, y en el otro lado dejamos la longitud la longitud L y el campo magnético. Entonces podemos sustituir, más bien podemos reconocer que la densidad de corriente, como está dado por la carga total y la velocidad de cada una de estas cargas, entonces la fuerza va a quedar como la densidad de corriente por área, por la longitud del segmento, por la intensidad de campo magnético. Entonces, reconozcamos que la corriente es igual a la densidad de corriente por área. Entonces, esto lo vimos en temas anteriores, de tal manera que la fuerza va a quedar, la fuerza total de las cargas en movimiento en presencia de un campo magnético va a quedar igual a la corriente por la longitud del segmento del alambre por la intensidad de campo magnético. Entonces, de manera que como el campo magnético es un vector, y si este no es perpendicular al alambre, sino que forma un ángulo phi, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, entonces, entonces el segmento del alambre tiene una inclinación con respecto al vector del campo magnético, donde esta inclinación está definida por el ángulo phi.
Entonces, podemos tener una expresión un poco más general de la fuerza, ¿no? De tal manera que la fuerza es igual a la corriente por la longitud del alambre, por la densidad de campo magnético, por el seno de phi. Entonces, esta expresión la podemos generalizar de manera vectorial, de tal manera que va a depender del producto cruz de la longitud del alambre, ¿sí? L vector, con respecto al vector del campo magnético, ¿sí? Entonces, esta expresión de la fuerza vectorial ya nos va a proporcionar tanto la dirección como la magnitud de la fuerza. Entonces, a partir de aquí tenemos que reconocer que el vector del segmento L del alambre tiene una dirección, ¿no? Y esta dirección va a estar dada en el sentido del flujo de la corriente. ¿Okay? Entonces recordemos que la corriente como tal no es una cantidad vectorial, sino es una cantidad escalar, es decir, no tiene una dirección, pero la dirección la va a estar, más bien la dirección del flujo de la corriente la va a estar dada la dirección del alambre. Es decir, que si tengo un alambre recto, la corriente va a fluir de manera recta. Si tengo un alambre curvo, la corriente va a estar fluyendo de manera curva. Entonces, esta longitud del alambre es la que vamos a utilizar en esta expresión como vector para encontrar la dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, de acuerdo a la imagen, tenemos que, y de acuerdo a la regla de la mano derecha, entonces, recordemos en la expresión del producto cruz, la primera expresión del producto cruz, L, va a estar apuntando, los dedos de la mano derecha van a estar apuntando a la primera expresión L, y la palma la vamos a cerrar hacia la segunda expresión del producto cruz, es decir, hacia B. Entonces, si la palma la cierro hacia la dirección de B, es decir, hacia la dirección del ángulo phi, entonces tengo que el pulgar va a estar apuntando la fuerza. Entonces, con esta forma podemos determinar la dirección de la fuerza a través de un vector de segmento. Ahora, si el conductor no fuera recto, entonces para determinar la fuerza total que va a ejercer este alambre, digamos, conductor, por ejemplo, puede tener la forma de una espira o de una curva. Entonces, esta fuerza, para determinar la fuerza total, vamos a dividir de manera infinitesimal cada segmento del alambre, ¿sí? De tal manera que lo dividimos en segmentos infinitesimales de L. Y para la fuerza de cada segmento es igual a la corriente por este segmento diferencial de L por el producto cruz del campo magnético. De tal manera que si quiero determinar la fuerza total, integramos hacemos un integral de línea para obtener la fuerza total, donde esta integral de línea va a depender de la trayectoria que vaya a tener nuestro conductor. Entonces, el análisis anterior fue considerando que las cargas son positivas, ¿sí? como vemos en la imagen. Pero, ¿qué ocurre si las cargas en movimiento son negativas? Entonces, recordemos que si tenemos cargas en movimiento negativas, entonces la dirección de la densidad de corriente va a ser la misma, ¿sí? Este análisis se discutió en su momento. Entonces aquí le recuerdo que la dirección de la densidad de corriente no va a cambiar a pesar de que las cargas son negativas, pero lo que sí va a cambiar es la velocidad de deriva. Entonces la velocidad de deriva va a ser descendente, de tal manera que recordemos, si son cargas positivas, la velocidad de deriva va de abajo hacia arriba, pero sin embargo, si son cargas negativas, la velocidad va a ser de arriba hacia abajo. ¿Okay? Entonces, pero como la carga es negativa, entonces la dirección de la fuerza va a ser la misma como si fuese una carga positiva.
¿Esto por qué? Porque si aplicamos la regla de la mano derecha, recordemos, entonces vamos a suponer que la imagen es una carga negativa, ¿ok? Entonces, y la velocidad apunta hacia abajo. Entonces, si utilizo la regla de la mano derecha, entonces la velocidad va a indicar los dedos de mi palma y voy a cerrarla hacia dentro de la pantalla, de tal manera que la fuerza va a estar apuntando hacia la derecha. Pero como es una carga negativa, entonces voy a invertir la dirección de la fuerza, entonces voy a tener una fuerza apuntando hacia la izquierda. Es decir, la fuerza no va a cambiar de dirección si fuese una carga negativa, con respecto a si consideramos el análisis con una carga positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las expresiones que vimos anteriormente, el análisis anterior, aplica si consideramos la carga negativa. Eso es más fácil porque esas expresiones entonces ya son en forma general, entonces independientemente de que si son cargas positivas o negativas, van a ser las mismas. En esta diapositiva vamos a ver qué es un electroimán. Un electroimán es un elemento que bastante utilizado en la práctica, precisamente porque puedo obtener campos magnéticos sin la presencia de un imán permanente. ¿Sí? Entonces, a lo largo de toda esta clase vamos a ver diferentes aplicaciones en donde gran parte de ellos utilizamos lo que es un electroimán. Entonces, ¿qué es un electroimán? Es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente. O sea, no es un imán, sino se comporta como si fuese un imán, debido a que el campo magnético, recordemos que el movimiento de las corrientes, el movimiento de las cargas, es decir, una corriente va a producir un campo magnético. Pero a diferencia de un imán, esta corriente va a desaparecer o se va a modular al paso de la corriente. Es decir, que si en este arreglo, por ejemplo, un alambre que está produciendo una corriente, va a producir un campo magnético. Si esta corriente deja de pasar, desactivo la fuente, por ejemplo, va a desaparecer el campo magnético. Entonces, un electroimán puede ser un conjunto de espiras de alambre que se enrollan alrededor de un núcleo de hierro. ¿Esto para qué? Para aprovechar las propiedades ferromagnéticas del hierro y así poder intensificar el campo magnético de las espiras. Entonces, la principal ventaja que tenemos del campo magnético obtenido por un electroimán con respecto al campo magnético obtenido por un imán permanente es que uno puede variar la dirección y la intensidad del campo magnético variando la corriente. Entonces, el caso más sencillo de poder de obtener un electroimán es enrollar un alambre por ejemplo, en un clavo. ¿Sí? El clavo tiene hierro, entonces de tal manera que el clavo está funcionando como el núcleo de hierro. Entonces, si enrollamos este alambre, si enrollamos este clavo con el alambre, con un número n determinado de espiras, y hacemos pasar esta corriente a través de una fuente de voltaje, hacemos pasar una corriente alrededor de este clavo, entonces voy a intensificar el campo magnético debido a las propiedades del hierro. Entonces, este es un ejemplo sencillo, sin embargo podemos obtener en la práctica ejemplos un poquito más robustos, pero la idea es la misma. Vamos a ver cómo funciona una bocina, esto aplicando los conceptos previos de la fuerza magnética. Entonces, en esta imagen tenemos una bocina, en la imagen A tenemos la bocina fragmentada con sus diferentes partes y en la imagen B tenemos la bocina en conjunto. Entonces, en la imagen A podemos ver que las partes de la bocina pues consiste en un imán, en una canasta, en una bobina. ¿Sí? En esta bobina va a estar conectado a
a una señal del amplificador, ¿sí? Donde esta bobina consiste en un número determinado de espiras. Luego de la bobina del sonido se encuentra un anillo flexible de suspensión y luego un cono rígido del altavoz. Entonces, ¿cómo funciona la bobina? En primera instancia tenemos que el imán permanente crea un campo magnético que va a ejercer una fuerza sobre la corriente de la bobina de sonido. De tal manera que para una corriente I en la dirección que se indique, son las flechas moradas, va a indicar el movimiento de la corriente a través de la bobina. Entonces la dirección de la fuerza va a depender de la dirección de la corriente. Entonces, si la corriente eléctrica en la bobina del sonido oscila de acuerdo a la frecuencia del amplificador, entonces esta oscilación va a producir una variación de la fuerza magnética. Entonces esta variación de la fuerza magnética va a producir una vibración en el cono del altavoz, de tal manera que esta vibración va a producir el sonido, ¿no? Entonces, a través de la presencia del campo magnético de un imán permanente se genera esta fuerza magnética, que a su vez produce una vibración y por lo tanto se manifiesta como el sonido. Entonces, dependiendo de la oscilación que vaya a tener el sistema amplificador, va a depender del sonido que vaya a estar escuchando. Ahora analicemos cómo la fuerza magnética va a producir una torca o un par de torsión en una espira de corriente. ¿Esto por qué? Porque una de las principales aplicaciones en la ingeniería es el uso de motores eléctricos, y un motor eléctrico consiste prácticamente en una espira rotando en presencia de una fuerza magnética. Entonces, primero vamos a considerar un conductor que transporta una corriente en forma de espira cerrada. Entonces, vamos a analizar la imagen de abajo, que corresponde a una espira rectangular de alambre, cuyos lados tienen una longitud A y B, ¿sí? Donde el lado A es el lado izquierdo y derecho de mi espira rectangular, y el lado B corresponde a la parte superior e inferior de mi espira rectangular. Entonces, en este alambre, en esta espira rectangular, pasa una corriente, la podemos ver en la imagen como las flechas moradas, es la dirección de la corriente. Entonces, este alambre va a sentir una rotación debido a la presencia de un campo magnético B. El campo magnético está orientado en el eje Z, de abajo hacia arriba, como podemos ver en las flechas azules. Entonces esta va a estar, entonces esta rotación va a formar un ángulo phi con respecto a la normal de la espira, de tal manera que el campo magnético va a presentar una rotación phi con respecto al eje normal de la espira. Entonces, este campo magnético va a ejercer una fuerza en cada uno de los segmentos de la espira. Entonces, analicemos cada uno de los segmentos. En cuanto a los segmentos del lado A de la espira, la fuerza va a estar dirigida, por ejemplo, el segmento del lado derecho, la fuerza va a estar dirigida hacia la derecha, ¿sí? Hacia la parte positiva del eje X, ¿sí? Y la podemos denotar con la letra F, como podemos ver en la imagen, ¿sí? En el lado contralateral, es decir, en el lado izquierdo de la espira, va a tener la misma magnitud de la fuerza, pero sin embargo va a tener signo opuesto, es decir, menos F.
de tal manera que la magnitud de esta fuerza va a ser igual a la corriente que pasa en ese segmento de la espira, multiplicada por la longitud del segmento, en este caso corresponde a la longitud A, multiplicada por la intensidad de campo magnético. Entonces ya con eso tengo la fuerza en este segmento. En cuanto a los segmentos de los lados B, la denotamos con la fuerza F'. ¿Okay? Entonces esta fuerza F' va a estar orientada a lo largo del eje Y, como podemos ver en la parte superior de la espira, y en la parte inferior como, o sea, la misma magnitud F', pero en sentido opuesto. ¿Okay? De tal manera que la magnitud de esta fuerza F' va a ser igual a la corriente por la longitud del segmento, que corresponde a la letra B, multiplicada por la intensidad de campo magnético, por el seno del ángulo que forma la dirección del campo magnético con respecto a la longitud B. ¿Sí? Entonces en la imagen podemos observar que si phi es el ángulo entre el campo magnético y la normal de la espira, entonces 90 menos phi va a ser el ángulo que forma el campo magnético con respecto a la longitud B de la espira. Entonces de tal manera que el seno va a ser el seno de 90 menos phi. Entonces como el seno de 90 menos phi es el coseno de phi, entonces tengo que la fuerza F' va a ser igual a la corriente por B por la intensidad de campo magnético por el coseno de phi. Entonces ya hicimos el análisis de cada uno de los segmentos, de tal manera que podemos observar que la fuerza total en la espira es igual a 0. ¿Por qué? Porque las fuerzas de los lados opuestos se van a cancelar. Es decir, en el lado A, ¿sí?, se cancelan, y en el lado B también se cancelan. Entonces, a pesar de que la fuerza total es igual a 0, el momento de torsión, o sea, el par de torsión, no va a ser igual a 0. ¿Sí? En la imagen podemos observar que el lado B, es decir, F' y menos F', como se encuentran en la misma dirección Y, ahí el momento de torsión sí es igual a 0. ¿Sí? El momento de la parte superior se va a cancelar con el par de torsión de la parte inferior. Sin embargo, podemos observar que en el eje, en el par de torsión que produce las fuerzas F del segmento A, F y menos F, no se van a cancelar, al contrario, se van a sumar. ¿Esto por qué? Porque como tal no se encuentran sobre el eje X. ¿Sí? Se encuentran en la misma dirección X, pero no se encuentran sobre el eje, debido a la rotación phi. Entonces es por eso que el par de torsión, la suma de pares de torsión, no va a ser igual a 0. Ok, esto lo escribo aquí. Entonces, si reconocemos el área de nuestra espira rectangular, esto es igual a A por B, entonces podemos reescribir la expresión que habíamos llegado de nuestro par de torsión, que va a ser igual a la corriente por el área por la intensidad de campo magnético por el seno de phi. De tal manera que phi va a ser el ángulo que va a formar la dirección del vector de área y el campo magnético. Entonces recordemos que la dirección del vector de área va a estar dada por la normal a la superficie. Esto es, forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Entonces va a ser igual a la normal de nuestra espira. Entonces es conveniente definir el momento dipolar magnético o momento magnético, de tal manera que el producto de la corriente por el área va a estar dada por el momento magnético, y esta la vamos a denotar por la letra mu, de tal manera que mu va a ser igual
a la corriente por el vector de área. En esta expresión podemos observar que la dirección del momento magnético va a ser la misma que la dirección del área. Y esto lo podemos ver en esta imagen. Entonces, si consideramos una espiral rectangular, la corriente va de derecha a izquierda. Entonces, la mano derecha, la palma de la mano derecha la voy a cerrar en la misma dirección de la corriente, de tal manera que el pulgar va a estar indicando la dirección del momento magnético. ¿Okay? Y aquí podemos ver que coincide con la dirección del vector de área. Entonces, a partir de esto, ya podemos obtener nuestra expresión final del par de torsión, de tal manera que el par de torsión va a ser igual al vector del momento magnético producto cruz con el vector del campo magnético. Entonces, es por eso que a nuestra espiral de corriente también le vamos a nombrar como dipolo magnético. Esto, si hacemos analogía al momento dipolar eléctrico, recordemos la clase de campo eléctrico en donde se define un momento dipolar a partir de dos cargas opuestas, es decir, una positiva y una negativa. Entonces, análogo a esto, definimos este momento dipolar magnético. ¿Por qué? Porque es interesante debido a que muchas propiedades físicas de los diferentes materiales se pueden caracterizar a partir de estos dos momentos, es decir, a partir del momento dipolar eléctrico y del momento dipolar magnético. Entonces, ahorita vamos a calcular vamos a determinar la energía potencial de este dipolo magnético y la vamos a determinar a partir del trabajo. Entonces, el trabajo realizado durante este movimiento rotacional debido a la fuerza del campo magnético la determinamos por el producto punto de la torca con el desplazamiento angular phi. De tal manera que tenemos la expresión del trabajo, integramos a lo largo de dos desplazamientos diferentes, es decir, de phi 1 a phi 2, y obtenemos que el trabajo va a ser igual al momento magnético, mu, por la intensidad de campo magnético, por el coseno de la diferencia de estos dos, del desplazamiento inicial y final de nuestro ángulo phi. Entonces, a partir del trabajo podemos determinar la energía potencial. Si el trabajo es igual a la diferencia de energía potencial entre dos puntos, debido a que el trabajo es efectuado por una fuerza externa, como es la fuerza magnética. Entonces, la energía potencial va a estar dada por el negativo del producto del momento magnético con el campo magnético por el coseno de phi. Es decir, la energía potencial es igual al negativo del producto punto del vector del momento magnético y del vector del campo magnético. Ahora vamos a revisar cómo es el par de torsión en un solenoide. Entonces tenemos que cualquier espira plana puede aproximarse mediante un conjunto de espiras rectangulares. Esto quiere decir que toda la revisión que hicimos anteriormente sobre una espira rectangular se puede aplicar en cualquier espira plana, es decir, en una espira circular o una espira pues, que no tenga una forma geométrica bien conocida. Entonces, pero lo interesante es que las expresiones, o sea, es decir, de la torca y del momento magnético, aplican de la misma forma. Entonces, tenemos un solenoide con un número n de espiras, un número n de vueltas, en un campo uniforme magnético, como se muestra en la imagen, ¿no? Entonces, el campo magnético va de derecha a izquierda, de tal manera que nuestro solenoide está rotado en la dirección como se muestra en la imagen,
Entonces, la corriente de este solenoide va de la parte superior a la parte inferior de este arreglo, de tal manera que va a producir un momento magnético en la dirección como muestra la flecha naranja. ¿Ok? Entonces, aquí podemos reconocer que la dirección del momento magnético está dado por el ángulo phi, de tal manera que si hacemos el producto cruz del momento magnético con respecto al campo magnético, aplicamos la regla de la mano derecha. Entonces, si los dedos los cerramos en la dirección del campo magnético, entonces el pulgar va a estar indicando la dirección de la torca, que va a estar apuntando hacia la pantalla. Entonces, la magnitud de esta torca, la torca total, va a ser igual a la suma de cada uno de los pares de torsión de cada una de las vueltas de la espira. ¿Ok? Esto es que el par de torsión es igual al número n de vueltas multiplicado por la corriente, por el área de la espira, por la intensidad de campo magnético, por el seno de phi. Entonces, en este arreglo, en este solenoide, con un número determinado de vueltas, el momento magnético va a ser igual al número n de vueltas por la corriente, por el campo por el área. ¿Ok? Y como ya les había mencionado, hay que reconocer este ángulo phi, que siempre va a estar dado, va a estar entre en este caso va a ser entre el eje del solenoide y la dirección del campo, ¿no? Entonces recordemos que en este caso el eje del solenoide va a representar la dirección de nuestro momento magnético. Analicemos cómo se comporta un dipolo magnético, es decir, una espira en un campo magnético no uniforme. Entonces, si tenemos un imán de barra, como se muestra en las figuras, la fuerza neta sobre la espira no es igual a cero, debido a que el campo magnético B no es uniforme. Entonces, en la imagen A, la imagen de la izquierda, podemos observar el imán de barra donde el polo norte está cerca a la espira. Entonces, este imán de barra vemos que va a producir unas líneas de campo no uniformes, de tal manera que el centro del imán, la línea de campo es completamente derecho y los bordes del imán van a presentar unas líneas de campo oblicuos, ¿no? Como se muestran en la imagen. Entonces aquí la espira está presente en un campo no uniforme. Entonces la fuerza que va a producir este campo magnético sobre mi espira va a tener dos componentes. Un componente radial, ¿sí? Y un componente que se va a encontrar sobre el eje de la espira. Entonces, si la espira está cerca del polo norte del imán, como está en la imagen derecha, entonces la fuerza va a ser hacia la derecha, es decir, se va a presentar una fuerza de repulsión. Entonces, y si esta espira, la misma espira, ¿sí? Que tiene la misma dirección de corriente, está en la cercanía del polo sur del imán, entonces la fuerza va a ser hacia la izquierda, es decir, va a presentar una fuerza de atracción. Entonces, con este ejemplo podemos observar que esta espira de corriente se está comportando como si fuese un imán. ¿Okay? De tal manera que un imán que va a tener un polo positivo y un polo norte y un polo sur, de tal manera que en la imagen de la derecha estamos viendo dos imanes con polo norte interaccionando, de tal manera que se va a sentir una fuerza de repulsión. Y en la imagen B estamos viendo la interacción de dos imanes de un polo sur con el polo norte del otro imán. Entonces va a haber una fuerza de atracción. Ahora que ya estudiamos el momento magnético mu, vamos a revisar cómo es la interacción de un trozo de hierro no magnetizado.
Entonces, en un trozo de hierro no magnetizado, como se muestra en la imagen, el momento magnético tiene una orientación al azar. Es decir, cada molécula, o sea, cada átomo de este trozo de hierro, el momento magnético va a tener una dirección cualquiera, de tal manera que el momento magnético neto de cada una de los átomos del hierro va a ser igual a cero. Entonces, y esto mismo va a producir que el hierro pues simplemente sea un material no magnetizado, es decir, no va a sufrir ninguna, no va a presentar la propiedad del magnetismo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando este trozo de hierro lo magnetizamos? Es decir, lo ponemos que esté en cercanía de un campo magnético intenso, de tal manera que este trozo de hierro ya va a ser un imán de barra. En este caso, el momento magnético neto, es decir, de cada uno de los átomos del hierro, ya va a ser diferente de cero, ¿sí? Y va a apuntar en la dirección del polo sur al polo norte, como se observa en la imagen. Entonces, al estar presente este material en un campo magnético intenso, el momento magnético que en un principio estaban orientados al azar, agarran una orientación determinada de acuerdo al campo magnético en la cual estuvo presente. Entonces, ya tenemos un momento magnético diferente de cero. Ahora, si el imán se coloca en un campo magnético, el campo magnético crea un par de torsión sobre el imán que tiende a alinear su momento magnético. ¿Por qué un imán atrae un objeto de hierro no magnetizado? En la clase anterior les puse esta imagen donde un imán permanente atrae un clavo independientemente de que si le acerco el polo norte o el polo sur. Entonces, este fenómeno, para comprenderlo bien, primero vamos a analizar qué ocurre si acercamos el polo norte. Entonces, al acercar el polo norte, genera un campo magnético hacia afuera del imán, es decir, de derecha a izquierda, como vemos en la imagen. Entonces, los momentos magnéticos atómicos del hierro van a tender a alinearse al campo magnético externo originado del imán, por lo que el hierro adquiere un momento dipolar magnético neto que va a ser paralelo al campo externo. Entonces, el clavo se va a comportar como un dipolo magnético, equivalente a una espira de corriente que circula en dirección opuesta. Entonces, este arreglo va a ser similar a que si tuviese dos imanes en cercanía de polos opuestos. Es decir, se va a ejercer una fuerza de atracción. Entonces, lo curioso ocurre cuando acercamos un polo diferente. Es decir, al acercar el polo sur del imán permanente, de igual manera se siente la fuerza de atracción, debido a que al acercar el polo sur, el campo magnético de este imán va a estar de derecha a izquierda, por lo tanto el momento magnético va a agarrar esa misma dirección, es decir, de derecha a izquierda. Entonces, eso va a ser equivalente a que la fuerza originada por este campo externo va a ser sentido contrario, por lo tanto, independientemente de que si le acerco el polo norte o el polo sur, la fuerza sigue siendo de atracción. Esto es como si el hierro del clavo aprendiera a partir de la presencia del campo magnético externo. Entonces, en contraste con otros objetos, por ejemplo, con el latón, el aluminio o la madera, difícilmente responden
externos del imán. ¿Esto por qué? Porque los dipolos magnéticos atómicos de estos materiales, si es que existen, presentan una mayor resistencia a alinearse con el campo externo. Y es por eso que el momento magnético de cada uno de estos materiales va a caracterizar las propiedades magnéticas. Con esto terminamos lo que corresponde a este tema. Nada más les pido que revisen los videos que les voy a dejar en la plataforma relacionados al motor eléctrico.